Y continuamos con, para todos ustedes, esta emisión de cierre del mes de abril, el mes de la concienciación del espectro autista, y espero, tanto mi invitado como yo esperamos que el segmento anterior haya servido de ilustración para aclarar muchas dudas. Pero ahora, a continuación, yo quiero que ustedes vean esto, que formó parte de la promoción de este programa durante la última semana. El pasado 5 de abril, más de 20 estudiantes de una universidad venezolana fueron trasladados desde su área de estudio hacia el hospital de la localidad porque presentaban síntomas severos de intoxicación de una sustancia que hasta la fecha no se sabe de qué se trata. Muchas fueron las especulaciones que se tejieron, no solamente en medios de comunicación muy serios, sino que además, bueno, nunca faltan los opinólogos de oficio y los influencers dando versiones acerca de cuál era la sustancia que había producido esta intoxicación tan masiva. Lo cierto del caso es que ya se va a cumplir un mes de ello. Los jóvenes fueron todos afortunadamente estabilizados y dados de alta sin ningún riesgo para su salud, pero no tenemos ninguna versión oficial acerca de qué fue lo que ocurrió allí. Y para establecer qué fue lo que no ocurrió, tengo como invitado para todos ustedes a mi amigo el doctor César Rengifo, médico toxicólogo venezolano. Así que ya saben, no se lo pierdan este viernes 26 de abril, 8 de la noche. Los espero. Hola, un saludo. Estamos aquí en la emergencia del Hospital Israel Rodríguez Balsa, específicamente el ala mi persona, es la jefa de emergencia actualmente. Y bueno, sí, nos llegaron un total de 22 estudiantes de la Universidad Rómulo Gallego, la cual ha sido atendido por un equipo multidisciplinario, entre ellos especialistas, residentes, enfermeros, camilleros, seguridad, protocolo, bienestar social para garantizar la estabilidad en los estudiantes, de los cuales, de los 22 estudiantes que nos llegaron, ya hemos dado de alta una gran masa y bueno, estamos aquí en conjunto con los expertos, los toxicólogos del hospital y de otras instituciones que nos están apoyando para verificar cuál fue la sustancia que generó estos síntomas en cada uno de los estudiantes. Ok, los síntomas eran cefalea, náuseas, vómito, parestesia en ambos miembros inferiores, dificultad para respirar, hipotensión, pacientes con pupilas midriáticas y bueno, ya cada uno ya revirtieron cada uno de los síntomas que antes había mencionado. Efectivamente, en conjunto con los especialistas del hospital, la toxicóloga del hospital y la toxicóloga del CICPC, vamos a garantizar y a investigar para ver cuál sustancia fue la que produjo estos síntomas en los pacientes. Ahora bien, César, tú que eres especialista de connotada y dilatada trayectoria en el campo de la toxicología, ¿qué opinión te merece eso? Porque eh, es muy desagradable que en ciertos temas que le competen ser voceros a los medios de comunicación, aún comunicadores sociales muy serios. Por supuesto, no faltaron los influencers y opinadores de oficio, como lo digo en la promoción, que especularan acerca de la sustancia que pudo haber ocasionado este cuadro tan severo y que les pudo haber costado la vida a estos muchachos. ¿Qué opinión te merece a ti como especialista en toxicología, César? Fíjate, lo primero, toda esa matriz que era una droga, que era burundanga, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todas esas drogas, sobre todo las que estaban mencionando, Y el fentanilo también. y el fentanilo, son por vía oral o por vía inyectada. Entonces tú no le puedes dar por vía oral a un grupo de 20 muchachos una droga sin que ellos lo sepan, sin que se den cuenta. Eso no tiene mayor sentido, y menos que estaban en clase. Usualmente este tipo de intoxicación masivas, si no hay un alimento común, porque uno ve, por ejemplo, sobre todo en la temporada de diciembre, vemos estas intoxicaciones masivas porque hay un alimento que se daña y come un grupo familiar completo, o está en una escuela, en una reunión
Y de hecho ves este tipo de situación donde hay 20, 25, 30 o más personas intoxicadas que llegan simultáneamente. Pero este no es el caso, pues ellos estaban en clase, no estaban todos ingiriendo lo mismo, ni estaban en contacto con nada. Entonces, usualmente cuando se da este tipo de intoxicaciones tiene que ver con productos por vía aérea. Ujú. Y de hecho eso lo hemos visto, hubo un famoso caso de intoxicación masiva en un tren en Japón por un gas que liberaron. Pero más allá de esto, que sea un ataque terrorista, que sea un ataque criminal, se han dado casos como esto en otros países, por ejemplo en España, yo estaba leyendo a raíz de este caso, un caso donde hubo en una escuela una intoxicación similar de un grupo de estudiantes de un salón en particular. Y este es un proceso que también lo hemos visto en Argentina y en otros países. Pero sobre todo, ¿con qué gas? Con el gas sulfuro de hidrógeno. Resulta que el sulfuro de hidrógeno es un gas que huele como a huevo podrido, pero en Ujú. cantidades más diluidas, es decir, no tan concentrado, no es fácil detectar el olor, pero ¿qué sí da todos esos síntomas que describieron? Dolor de cabeza, mareo, dificultad, porque es un gas, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos. Y puede ocurrir en un grupo, pues porque están en un salón, están en un espacio encerrado Cerrado. sí, donde se puede concentrar el gas. Y entonces los estudiantes pueden llegar a una concentración para sentir síntomas y de acuerdo a la susceptibilidad de cada uno, va a tener mayor o menor grado de afectación. La gran pregunta de dónde salió este sulfato de hidrógeno. Resulta que el sulfato de hidrógeno, que eso se ha visto en otras latitudes donde hacen a fondo la investigación. ¿Por qué? Disculpa, Porque, César, porque no me ajá, quiero quedar con la duda. ¿Es sulfato o sulfuro? sulfuro, perdón, de hidrógeno. Ah, ok, no Entonces, pretendo corregirte, lo que quiero es sí, no, aclarar no, yo. está bien. Entonces, ¿de dónde sale este sulfuro de hidrógeno? Resulta que viene de los procesos de fermentación de material biológico. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del caso de España. ¿De dónde era esto? Resulta que era una alcantarilla que Ujú. se llenó de hojas en el verano, porque en la primavera que viene todo ese deshoje, no limpiaron las alcantarillas, cayó agua allí, y entonces empezó un proceso de fermentación, salió el gas y entró por una de las ventanas del salón, intoxicó a ese poco de niño. Y lo mismo ocurrió en Argentina, se acumuló porque el jardinero empezó a limpiar los jardines y acumuló las hojas y ahí quedaron esas hojas. Entonces fíjate que eso es algo que puede ocurrir fácilmente porque tienes un poco de material biológico acumulado, ya sea una alcantarilla, ya sea un lugar específico, le cae agua, llueve y entonces eso hace un proceso de putrefacción y puede liberar este gas. Entonces, bueno, si se dan ciertas circunstancias, se puede acumular el gas y entra perfectamente a un salón y puede intoxicar a un poco de muchachos. Incluso pudo haber sido que ese salón ya tenía el gas por este Pero proceso, pues disculpa entró que por te una ventana. interrumpa. Ese sulfuro de hidrógeno es tan letal así que puede llegar a ocasionar síntomas como, por ejemplo, parestesia, que es la sensación de hormigueo en las extremidades, dilatación de las pupilas, que fue uno de los signos Mm, que narra la misma jefa de la emergencia del hospital donde fueron atendidos estos muchachos. Presentaban no, 22 jóvenes, hablan de 22 jóvenes como víctimas directas y de otro grupo mucho más grande como que fueron afectados indirectamente e inmediatamente la situación fue controlada desde el punto de vista médico para ellos en la emergencia de este hospital. y fíjate, y lo que pasa es que aquí y eso también lo vemos mucho en la parte toxicológica que no están tomando en cuenta, que es el miedo. Entonces, esos síntomas de parestesia, de respiración acelerada, de que la persona se siente nublada, que no ve bien, eso a veces no tiene que ver con el tóxico como tal, no es un efecto directo,
sino un efecto del pánico que tú sientes porque de repente te está ocurriendo algo donde tú ni siquiera tienes idea qué es lo que te está ocurriendo y muchas personas simplemente entran en pánico. Entonces, muchos de esos síntomas de parestesia, de visión nublada, de que me siento mareado, Ujú. puede tener parte y parte. Una parte, los síntomas del tóxico y una parte, los síntomas de la propia persona cuando siente miedo porque le está ocurriendo algo. Y otro signo clínico que encontraron fue la hipotensión, o sea, una presión arterial baja, por debajo de lo normal. Este sulfuro Sí, de hidrógeno podría ocasionar hipotensión eso también. sí puede hacer eso porque hace una vasodilatación y Ok. entonces la persona susceptible le puede bajar la tensión, pues. Pero fíjate que la baja de tensión te puede dar otros síntomas que no tiene nada que ver con el gas, por lo menos eso, mareo, empiezas a sudar, pero empiezas a Ujú, sudar porque sudoración profusa. sí, es una reacción a la hipotensión, no una reacción directa a lo que estabas inhalando en ese momento. Ahora a mí me llama mucho la atención una cosa. El rector de esa universidad y el presidente de la Federación de Centros Universitarios, como a manera de calmar, pues no sembrar alarma entre los padres y representantes de estos muchachos, porque la edad de estos muchachos comprendía entre 17 y 26 años, es decir, ahí había menores de edad. Ellos no dicen en qué clase estaban, si estaban en un laboratorio, si estaban manipulando alguna sustancia, porque lo que ocurrió con ellos me trajo, así me llevó a por allá a principios de los años 80, cuando comenzamos a estudiar medicina. Yo no sé si a ti te sucedió, pero cuando estábamos en prácticas de anatomía, que se ve ya en el tercer año de la carrera, luego que superábamos aquel ciclo básico de medicina, aquel nefasto Se ciclo busca. básico de medicina que nosotros padecimos en Cebucam. A muchos de nuestros compañeros les producía, claro, no un cuadro tan severo y tan diverso, tan diversa sintomatología como este, pero a muchos les producía reacción alérgica o se quejaban, sobre todo las muchachas, que les daba dolor de cabeza, el olor del formol. Claro. ¿Sería este el caso? Que ellos estaban en clase de anatomía y el formol, la inhalación del formol allí de un cadáver recién sacado de la cava, ¿podría haberlos ocasionado esto? Lo que pasa es que, fíjate, de acuerdo, claro, lo que lee es la narrativa de la parte periodística, porque uno no ha tenido acceso a lo que es un informe médico como tal, pero aparentemente ellos estaban en clase, entonces no describen que estuvieran en una práctica de anatomía, nada Ujú. de eso, Ni en un laboratorio específico de nada. Estaban en clase y simplemente punto, y lo sentados, dejaron hasta allí. lo dejaron hasta allí, entonces no Yo creo traté de porque... comunicarme, César, con los Ajá, periodistas que hicieron este reportaje. Lo hicieron de una manera muy seria, por cierto. Yo felicito a los periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias, al periodista de La Patilla, del Carabobeño, y hubo otro medio que no recuerdo ahora exactamente cuál es la fuente, que reportaron el incidente, o el accidente, mejor dicho, y lo hicieron de manera muy seria y muy responsable. El asunto es que nosotros no sabemos, nosotros como médicos, como padres que somos, nos sentimos solidarios con los padres de estos muchachos, porque para que, y el motivo por el cual hacemos este programa, y yo quise hacer este programa contigo, es para evitar eh, mm, que se repita un hecho similar nuevamente, por lo menos en nuestro país, que es el que más nos importa. fíjate que uno de nuestros problemas tenemos, primero, el personal idóneo, porque hemos perdido mucho este personal, tanto toxicólogos como personal, porque no es nada más que el toxicólogo, porque en estas emergencias no va el toxicólogo, A ellos van los supuestamente lo bomberos. atendió una toxicólogo, no sé si tú viste la noticia, o la Sí, toxicólogo del pero hospital de la fíjate, localidad. la investigación en el sitio de los hechos usualmente son bomberos especializados en materiales peligrosos. Entonces Ujú. toman muestras, tienen equipos de medición
¿Y equipos de medición para qué? Para este tipo de sustancia que es común, que uno sabe, existen equipos para eso. Entonces ellos llegan y pueden registrar en el sitio, medir concentraciones y pueden hacer una aproximación a esto. Ellos tienen cámaras de vacío, entonces toman una muestra de aire y ese aire lo pueden ir a procesar a un laboratorio. Hoy en día prácticamente eso no se está haciendo, pero eso te da justamente lo que tú estás señalando, una aproximación. Si yo consigo un gas que no debería estar en un ambiente, así esté en concentraciones bajas, no debería estar allí, entonces es más fácil ir hacia atrás, cuál es el origen del gas, dónde se produjo, entonces entonces de una u otra manera algún tipo de trabajo preventivo de, oye, mira, muy probablemente fue esto y vamos a buscar la solución de esta forma. Pero si yo no sé que estaba allí, es muy difícil que yo pueda hacer algún tipo de trabajo preventivo al respecto. Ahora, yo te voy a formular de nuevo la pregunta, porque es lo primero que se me ocurrió pensar. ¿El formol podría producir una clínica como la que estos muchachos presentaron? Sí la podría producir, pero no, lo que llama la atención es lo masivo. Exacto. O sea, 22 de 70 y pico de muchachos, 22 claro, afectados. es casi un tercio de lo que estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te acuerdas de esas prácticas, ¿quién eran los que se sentían el efecto? Los que estaban parados al frente, los que abrían, Sí, los que estaban más cerca del cadáver. en los que abrían el cadáver eran los que estaban más serios, pero nosotros, yo que me paraba un poco más atrás porque ya sabía lo que iba a Tú sabes ocurrir. que me acordé de algo. Les afectaba a los integrantes de la granja. Después, fuera de cámaras, te digo quiénes eran los integrantes de la granja. No me No con acuerdo. nombre y apellido, pero ¿a quién se les denominaba los integrantes de la granja? Sí. ¿Tú te Entonces, acuerdas de eso? sí, señora. Mira, Entonces, es lamentable que estas cosas ocurran en una universidad donde se supone que hay una facultad de ciencias de la salud y ocurran estas cosas. Pero yo voy a ser más macabro y perverso, porque a mí no me gusta ser abogado del diablo. Nuestra juventud en los últimos, yo diría 20 años, porque yo jamás en mi vida vi eso antes, le ha dado por hacer mezclas, unas mezclas muy extrañas de bebidas alcohólicas. Para ello emplean la caña clara, pues el ron blanco, sí, la vodka, la ginebra, y la mezclan con sustancias como por ejemplo el yogur. Esta bebida el tan. coloreada, que Sí, el tan, la mañanita, Kool-Aid, para tomar, ¿cómo se llama? Cócteles en sus reuniones sí, sociales, pues, donde nosotros tomábamos en aquella época cerveza, sí, modestamente, que venía empacada y venía debidamente identificada la marca de la cerveza. claro. Pero, o sea, la famosa cervezada, bueno, para nuestra audiencia no debe ser un secreto que nosotros como estudiantes en aquella época festejábamos como cualquier joven, nos divertíamos como cualquier joven y bueno, nos tomábamos nuestra cervecita. Pero ahora los muchachos de ahora mezclan caña clara con Kool-Aid, caña clara con Sí, mañanita, caña clara con yogur. sí, ¿Eso pero pudiera ocasionar una clínica como la que presentaron estos muchachos? no. El alcohol tiene otros síntomas. Y no solamente eso, sino que el alcohol o cualquier sustancia, vamos a ponerlo en fentanilo para volver a la nota de prensa, tiene un efecto más duradero. Lo que te Ujú, digo, ¿por qué controlan rápidamente la emergencia? Porque desde mi punto de vista, eso era un gas. Y al tú ventilar a la persona, ponerle oxígeno, los pulmones expulsan ese gas y mejora rápidamente la clínica. En cambio, cuando es una sustancia ingerida, una sustancia de contacto, una droga de contacto, eso no dura minutos, eso dura varias horas y tiene un ujú. efecto residual en el tiempo. Por Sin eso que te embargo, digo que ambas circulan en sangre, ¿o no? sí, todo eso circula el sangre, porque al final se absorba por el pulmón o se absorba por piel, va a Inclusive circular. por la piel, sí. De hecho, si se hubiese pensado en ese momento y se le hace unos niveles
muchachos, los que estaban ingresando en emergencia, se hubiese podido detectar. Pero vuelvo a lo mismo. Ahorita los laboratorios toxicológicos no están haciendo el trabajo porque no tienen los equipos necesarios. Me llamó Y poderosamente la atención una cosa, y así está en la noticia que mostré en la promoción. Estuvieron involucrados o están involucrados en la investigación del caso a 14 días de haber ocurrido, tanto la toxicóloga del hospital como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y penales, Criminales, el CICPC. Debe ser que ellos están sospechando otra cosa, porque, como te lo vuelvo a repetir, inmediatamente en las redes sociales, comunicadores sociales, medios de comunicación, los opinadores de oficio, que nunca faltan, y los influencers estos, inmediatamente, no, eso fue burundanga, no, eso fue fentanilo. Afortunadamente, el rector de la facultad, de la universidad, lo desmintió inmediatamente. Y bueno, ahí vamos a mostrar una lámina en la cual se ve un cuadro comparativo de la expresión clínica de la intoxicación por burundanga, por escopolamina y por fentanilo. Y es importante que nuestra audiencia sepa, bueno, voy a hacer cosas que lleguen a un hospital y a algún familiar le vayan a administrar fentanilo o escopolamina y se nieguen a ello. Señores, tanto la escopolamina como el fentanilo tienen su uso médico, sus indicaciones médicas, pero vienen ciertas presentaciones como el doctor Rengifo lo dijo anteriormente, pero está también la contraparte, la escopolamina y el fentanilo elaborados de manera fraudulenta, ilegal. Ese es el que hace daño, ese es el que claro, administrado a las personas se utiliza con fines. Mira, yo no sabía, en uno de los países donde más se utiliza escopolamina con fines criminales es Colombia. sí, Lo leí inmediatamente que ocurrió eso. Y el fentanilo, bueno, ya ha habido suficientes reportajes aquí en los Estados Unidos que la juventud anda como zombie por la calle en algunos estados, algunas ciudades de los Estados Unidos. Hay comunidades de muchachos que andan como unos zombies, como unos robots por la calle, producto de la ingesta de este esa principio droga. activo. Entonces, bueno, es bueno hacer Y, la aclaratoria a la gente, no voy a hacer cosas que les y llegue un familiar a una emergencia en malas condiciones. El médico, como médico, sugiere la administración de escopolamina o fentanilo que tiene sus indicaciones médicas específicas y los familiares se niegan. En ese caso sí está bien indicado. Yo no y conozco accidentes en el medio hospitalario con la administración de estos medicamentos. No, jamás he no, visto eso nada no. de eso. Jamás lo he visto porque eso lo indican los especialistas, ni siquiera el médico general, sino los especialistas, y uno sabe perfectamente cuáles son las dosis terapéuticas, tóxicas y todos los efectos secundarios. Y lo que tú Además, dices, y cuando san- estamos en etapa están formativa, indicados, sí, y están indicados en una forma muy precisa para lograr un efecto muy preciso en un momento dado dentro de una enfermedad. claro, y que nosotros cuando estamos en etapa de formación, inclusive después que terminamos especializaciones y todo, no, la mayoría de nosotros reconoce sus limitaciones y lo adecuado es, lo correcto, lo ético, es llamar a alguien con más experiencia, que esté de guardia con uno para tratar a los pacientes. Y Sí, porque el objetivo de nuestro trabajo es aliviar la enfermedad, evitarla, aliviarla, curarla. Entonces claro. buscamos a una persona con más experiencia, con mayor jerarquía para que nos oriente para tratar a esos pacientes. Tú sabes, Y otra fíjate, cosa muy llamativa, ya va, César. una cosa interesante que tú Ah, nombraste, que disculpa. la escopolamina y el fentanilo se usan cuando es ilegal con fines criminales, o para violar a alguien o para Ujú. robarlo. Y fíjate que aquí en la noticia no reporta absolutamente nada de eso. No hubo O robo masivo, para incidir sobre él para que cometa un acto criminal. O sea, un un acto acto. criminal que es de drogar a una persona para que Exacto, cometa otro acto criminal. Esa auto. persona lo Pero manipula. fíjate que la noticia no reporta absolutamente No, nada de eso. nada de eso. Entonces,
tú drogar un salón completo no tiene mayor sentido si no hay el acto criminal que debía seguir eso si fuese un acto criminal. Por eso es que yo pienso que esto fue un accidente y habría que buscar por cómo ocurre el accidente, cuál es el origen de esa sustancia, simplemente para evitar que vuelva a ocurrir. Pero tú no crees, César, que a 14 días, casi 20 días de que ocurrió eso, ya no deberían tener un diagnóstico de la situación. A mí me parece inverosímil que todavía no sepan las eminencias del CICPC y la eminencia toxicóloga que está allá, y me disculpa. La manera tan ¿Qué, peyorativa como lo digo, no sepa qué, qué qué pasó ocurre, allí. Eliezer? En Ah, toxicología, tú tienes la primera hora para recoger las muestras. En toxicología, la recolección de las muestras, uno lo llama la hora de oro. Es el momento donde tú tomas una muestra ujú. para ver, te pongo un ejemplo por ejemplo, con el fentanilo. Un paciente intoxicado con fentanilo, él lo metaboliza muy rápido y tú tienes esa primera hora o cualquier droga, por ejemplo, cocaína, tú sospechas que hay una intoxicación aguda con cocaína, tienes esa primera hora para tomar una muestra de orina y hacerle una prueba para poder decir si efectivamente este nivel es tóxico. Una vez que pasa ese periodo, el organismo los elimina muy rápidamente y mientras más te alejes de ese proceso, cada vez es mucho más difícil poder llegar a una conclusión. Ya lo creo que Entonces, sí. un gas, eh, tomar una muestra de sangre inmediatamente para que la parte química te haga el análisis y detecte ese gas, o recoger una muestra de aire, si estás sospechando un gas, en el sitio para equipos como un espectrofotómetro que te mide una parte en millón, te diga, mire, está este gas allí. Entonces, claro, ¿cuál es la conclusión? Así está en cantidades ínfimas, un gas que no debería estar allí, y tú llegas a la conclusión, es este gas. Y entonces hacer la analogía clínica, dice, hasta este gas, pero si este gas en cantidades suficientes me puede dar esta clínica y terminó determinado que lo más probable que haya sido ese gas. Pero si en esa primera hora no tomé las muestras, no le tomé las muestras a los pacientes, es muy difícil, más allá de eso, que tú puedas hacer un diagnóstico como tal. Eso supuestamente ocurrió a las 3 de la tarde y los muchachos fueron trasladados a la emergencia del hospital de la localidad. Y yo me imagino que ninguno de los médicos que estaban allí pensó en cuál podría ser la posible causa. Y por supuesto, Sí, si no, como tú me lo dijiste el día que te llamé para hablar del tema, si no lo pensaron, difícilmente logren determinar cuál fue la sustancia involucrada en este terrible accidente que le pudo haber costado la vida a estos jóvenes nuestros que están sí. estudiando, se están formando para un futuro mejor en tiranía. Fíjate que te lo digo y se me paran los pelos porque eh, son nuestros connacionales. Aunque yo esté aquí afuera, uno se sigue preocupando. Lo siguiente que me llamó la atención, el accidente ocurrió el día 5 de abril y el día 11 de abril aparece esta noticia que ves en pantalla. Ya, todavía están investigando la causa y suspendieron las clases el día 12 para hacer un mantenimiento preventivo para regresar a las aulas el día 15. ¿En qué podría consistir ese mantenimiento preventivo? Porque a mí no se me ocurre cuál. Es que lo que te digo, más allá de eso, yo haría, porque si estamos pensando en un proceso donde hubo una putrefacción de material biológico, mando a limpiar los alrededores y mando a limpiar el salón y si había basura acumulada, si había un cuarto lleno de basura, o sea, más allá de una limpieza no hay más nada preventivo. Porque tú previenes si sabes que vas a prevenir. ¿Qué puedo prevenir si no, o a menos que ya estén claros qué fue lo que ocurrió y esa información, bueno, de alguna u otra manera la están filtrando, que por múltiples razones que desconocemos. Ya, Porque yo no puedo a mí me prevenir parecía lo bien que no sé. interesante que habláramos de esto porque yo no vi ningún medio
de comunicación en el que abordara algún colega especialista en la materia para hablar acerca de este tema tan delicado. Espero No, que, bueno, de alguna manera le haya quedado a la audiencia más o menos claro qué no ocurrió, por lo menos. sí, fíjate que yo soy miembro de la Sociedad Venezolana de Toxicología y por la red de nosotros, ningún colega supimos del caso. Hubo una pequeña discusión profesional del caso, de posibles causas, pero ningún colega en ningún momento este, nos informó que lo habían abordado, que lo habían invitado, que estaba formando parte de ese estudio, nada. O sea, desconocemos la misma información que manejamos profesionalmente, es la misma información que ustedes manejan por los medios. Más allá de eso no tenemos mayor información. Y esto debe ser, esta investigación debe arrojar algún resultado, pero se quedó absolutamente en silencio. Hay algo que a mí me quedó pendiente preguntarte, César, del segmento anterior, cuando estábamos hablando de estas curas milagrosas, estos medicamentos milagrosos para curar el autismo. Es, si bien no hacen no prestan, no proporcionan el beneficio que pregonan o que, como tú mismo lo dijiste, los familiares tienen la ilusión que se obtenga, tampoco hacen daño. ¿Estoy en lo cierto o tú me corriges? La mayoría no hace daño, pero hay algunos que sí hacen daño. Ajá, tú hablaste de algunos efectos adversos y yo quiero que antes de despedir este programa tú nos menciones esos efectos adversos. Sí, ¿Y cuál fíjate, es, por ejemplo, sin mencionar el producto, la marca comercial, cuál sí, de ha- ellos? hay hay dos tratamientos que hay que tener muchísimo cuidado. Uno es el famoso sales de cloro, Ujú. que, que supuestamente limpian, no sé qué, el óxido de cloro, eso Por esa ay, intoxicación, tiene chico. mucho, sí, una intoxicación, pero ojo, de toda la parte de Latinoamérica se usa muchísimo y eso en la época del COVID lo promocionaron mucho el Sí, yo me óxido de acuerdo. cloro y hubo muchísimos intoxicados. Y lo otro, y eso es una alerta a los padres, y sobre todo en este tema del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que están promocionando mucho el CBD. Es decir, eso es un aceite derivado de la marihuana, para ponerlo Sí. en su nombre correcto. Porque dicen, ajá, le dan su nombre técnico. La marihuana tiene algunos principios activos. Uno es el CBD y otro es el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo que da todos los efectos por el cual la gente consume esa droga. Hay algunos estudios que están demostrando que no se está claro si es efectivamente el CBD o es la contaminación con niveles muy bajos de tetrahidrocannabinol, lo que hace que esos niños mejoren la hiperactividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la concentración de hidrocannabinol que puede hacer un efecto en un cerebro de un niño que un cerebro de un adolescente o un adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo otro es que estas son sustancias psicoactivas Ujú. y, y supongamos que sí, se le pone el aceite al niño y se tranquiliza. ¿Hasta dónde uso ese aceite? Y como toda sustancia psicoactiva, cuando ya esa dosis no haga el efecto, ¿qué hago? Escalo. Al final, ¿qué termino? Dándole al muchacho aceites de marihuana, que sabemos que existen, Para que esté tranquilo. Y para que lo esté demás, tranquilo. entonces, ¿cómo queda allí? El muchacho está Y, tranquilo, pero va a y mejorar su lenguaje, su socialización, sí, va a mejorar el hecho de que no presente estereotipias, de que no presente hipersensibilidad sensorial. Eso nada de no, eso está estudiado. entonces Y más nada que ver. grave, por ejemplo, en nuestra unidad aquí nosotros manejamos mucho el adolescente que no estoy diciendo que venga como producto del CBD, sino es el adolescente hiperactivo que por una u otra razón
consume por primera vez marihuana y como siente que se tranquilizan, hacen un escalamiento en la droga muy rápido y terminan con una adicción muy, muy importante porque inmediatamente hay una disrupción de todo su funcionamiento social, su funcionamiento escolar y en ese momento entonces ahora resulta que la hiperactividad pasa a un segundo plano porque ahora lo que tenemos que trabajar es una farmacodependencia en un adolescente que es bien ¿Qué difícil de tal? trabajar. No. Entonces, así que mis queridos amigos de la audiencia, este programa es para todos ustedes, ojo pelado con esos medicamentos milagrosos que ofrecen a través de las redes sociales y nos llega como publicidad por correo. Bueno, aquí en los Estados Unidos, no sé allá, pero aquí le llega a uno la publicidad por correo, por WhatsApp, por mensajería de texto. Es una cosa impresionante el abuso que hay aquí con la venta de los datos de uno. Tú aplicas por ejemplo, para una tarjeta de crédito y resulta que el banco en cuestión vende tus datos y a los 5 minutos te está llamando medio mundo ofreciéndote pólizas de seguro, ofreciéndote de toda broma, mantenimiento para autos, paneles solares. No, no hay lo que no te ofrecen porque venden los Sí. datos. Yo no sé si allá le llega a uno, allá en Venezuela llega Es actualmente la igual, publicidad. no llega por correo, pero por los medios te inundan las redes tuyas. Es impresionante lo que tú dices. Uno busca una información, por ejemplo, en WhatsApp y incluso en las redes de WhatsApp. Como yo estoy en autismo, entonces por mi correo me llega mucha información de suplementos, de tratamientos, de estos kits que tú estás mencionando. Invitaciones a cursos, o sea, cantidades que ni siquiera los Bueno, he visto. fíjate lo que es tener una familia educada. A quien le llegó la promoción del kit ese para diagnóstico de TDA y TDAH fue a mi hermana, que mi hermana no tiene nada que ver con la medicina, con las ciencias de la salud. Mi hermana es publicista. Le llegó a ella, le llamó la atención porque sabe que yo hablo de esto a diario, porque a pesar de que yo tengo un viernes de autismo, y a pesar de que yo la programación del mes de abril se la dedico al trastorno del espectro autista, yo hablo de autismo todos los días con todos mis colegas y Claro, con algunos pacientes. Entonces, eso, abrir los claro, ojos de la pero gente. a ti no te va a llegar porque tú no eres el target, tú no eres, tiene que ser un papá, ella ya le vieron su perfil, que entonces tiene un hijo que pudiera o no pudiera estar, entonces bueno, ahí te llega la No, propaganda, porque yo no sé por qué le llegó a ella, porque aquí en la casa no hay autistas, pero yo tengo un primito autista que supe de él hace un año cuando estábamos con el ciclo de programas del mes de abril del año pasado. Resulta que estaba hablando con mi prima y mi prima me dice, no, primo, yo tengo un niño autista y yo lo presenté aquí. Porque yo dije, en el programa que hice con la doctora Carmen Cecilia Márquez, yo digo, bueno, que yo sepa, yo no tengo familiares autistas. Entonces mi prima me dijo, sí, primo, mi hijo es autista. Entonces yo lo presenté, bueno, aquí está mi primo autista. Y el chamo es un genio, Dios lo guarde. Bueno, César, no me queda más que agradecerte, como siempre, tu disposición para brindar la información a la comunidad, que es la más interesada, y por supuesto, aquí habrá alguno que otro colega que esté interesado en aclarar dudas. Muchísimas bueno, gracias. muchas gracias a ti, Eliezer, por la invitación a esta casa y bueno, siempre a la orden para aclarar estos temas. A Claro que veces sí. controversiales, pero es necesario. Bueno, tú sabes que hay verdades que son incómodas, pero hay que decirlas. Sí, Y a mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la animación para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa. Empecé una campaña desde el programa pasado. Si ustedes no le dan like, si ustedes no se suscriben, si ustedes no comparten el programa, si ustedes no comentan, el algoritmo me deja por allá de último, como que mi programa fuese de los peores vistos en la plataforma. Y bueno, los hay peores que el mío y son muy vistos. Así que muchísimas gracias por su audiencia bueno, y como les digo siempre, cuídense mucho hasta la próxima emisión del programa. Amigos, él fue el doctor César Rengifo, eminente médico toxicólogo venezolano. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvita. Se me cuidan mucho.